a ampliar el modelo de ISLM. Hasta ayer vimos, en lo que era el marco de ISLM, que había una curva IS, que era la curva que correspondía al equilibrio del sector real de la economía, o sea, ahí tengo una igualdad entre lo que es la inversión y el ahorro. En definitiva, lo que pienso es que el ingreso en una economía sin sector público y sin sector externo es igual al consumo más la inversión, ¿sí? Después agregué lo que es la curva LM con sus 3 posiciones y explicamos algo respecto a las posibilidades de hacer política fiscal expansiva de acuerdo a las distintas posiciones de esta economía. El tema es que alguien me podría preguntar, bueno, entiendo que el sector público se puede agregar y por eso recién terminamos de hablar de que puede haber una política fiscal expansiva o contractiva. Si hablo de una política fiscal expansiva, repito, para no estar dando por sabido todo, es mover IS a IS', ya sea por un aumento en el gasto público, ya que aumente el gasto, que aumenten las transferencias, aunque acá hay un detalle, si leen bibliografía que corresponde a la materia, que deben leerla, se van a encontrar que, como vimos también antes en el multiplicador simple keynesiano, el multiplicador del gasto público va a ser mayor que el de las transferencias. Y después también puedo hacer una política fiscal expansiva a partir de una baja de los impuestos. Gran parte del día hoy, las veces que he visto algo de informativos, he escuchado, ha estado justamente en el debate lo que es la medida de, el proyecto, todavía no es ley, de aumentar las alicuotas de impuestos a las ganancias para las empresas, para combatir la inflación, y fíjense, está muy vinculado a lo que estuvimos hablando en estas casi 3 semanas. Se están pidiendo a 1000 empresas de Argentina, esto es de hoy a la mañana, o mejor dicho, algo publicado ayer, la Secretaría de Comercio de Argentina está pidiendo a las 1000 empresas más grandes de Argentina que informen todo lo que es sus productos, los precios de los mismos, los costos de los mismos, incluso los stocks, tratando de evitar el desabastecimiento. Eso es consecuencia directa de lo que hablamos de efectos de un precio máximo y qué sucede cuando el Estado interviene en la economía. Desabastecimiento, y ahora se quiere investigar a las empresas en sus estructuras de costos y stocks para tratar de, frente a determinados, que no se explicó, no lo explicó la señora Español, determinados hechos, tomar las medidas pertinentes desde el Estado. No somos una economía de planificación central, pero se va acercando mucho a alguien que tiene ganas de tener injerencia importante sobre el funcionamiento de empresas que son totalmente privadas. Si yo tengo ganas de quemar stock en el fondo de mi casa, lo quemo. Es mi empresa, si quiero perder plata. Si quiero donar mi stock, lo dono. O lo quiero vender a bajo costo para desinvertir y retirarme de lo que es el sector en que esté dentro de la economía. Entonces, política expansiva, lo que termino de decir, lo que nosotros estamos haciendo en este momento, salvo el tema del gasto público, es frenar por lo menos las transferencias en este momento. Por eso hoy en Rosario había 25 piquetes tratando de que les aumenten las contribuciones al ritmo de la inflación. Si yo sigo pagando la misma cantidad de beneficios a distintas personas, pero no les aumento al ritmo de la inflación, la masa total en términos reales va a estar bajando. Hasta uno podría aventurarse a decir que estamos viviendo un verdadero ajuste ingreso en este momento, porque lo fundamental que lo cual todos tomamos conciencia es que no se está produciendo una baja de impuestos, sino que estamos hablando de una suba de impuestos. El aumento del combustible, ¿alguno está al tanto del aumento del combustible que se ha producido en Argentina desde la madrugada del martes? Estamos a miércoles. Sí, profe, una locura. 100 pesos la V-Power. La V-Power, exactamente. Yo le pongo la misma. Le puse justo el lunes, tenía que ir a Funes por una emergencia y ni me fijé. Sé que puse 1000 pesos y seguí para aquel lado. Pero la realidad es que no es porque, está bien, aumentó el precio del petróleo, el tipo de cambio no se movió,
pero lo que sucedió es que aumentó un componente impositivo que está implícito en el precio del combustible. O sea, parte del aumento tiene que ver con impuestos que se ajustaron hacia arriba, que es lo que pagamos cada vez que le colocamos combustible a un vehículo. ¿Mm? Entonces, impuestos al combustible, el impacto ya medido por el sector agropecuario es más de 9.000 millones de pesos que van a pagar extra el sector agro porque esto repercute tanto a la V-Power que vos le ponés como al gasoil, marca que sea, que es lo que se usa en lo que es cosechadoras, etcétera. Por otro lado, por lo menos se calcula, hay que ver cuál es el verdadero efecto, 300.000 millones de pesos de impuesto a la riqueza, cosa que vence el 31 de marzo. Y además tengo lo que es el aumento de la tasa para aquellos que tengan una ganancia superior a los 2.700.000 pesos, si no me falla la memoria, que es lo que está en el proyecto a nivel anual. Imagínense que estamos hablando de menos de o cercano a los 200.000 pesos por mes, lo cual, pueden decir, para un individuo es un buen ingreso. Se calcula hoy que la clase media requiere, la clase media está entre los 80 y los 170, 180.000 pesos. O sea que, es más, una clase media porteña se va encima quizás de los 250 o 300.000 pesos. Depende del lugar donde estás y la estructura de precios que tenés de acuerdo a la economía en la cual estás viviendo. O sea que una clase media un poquito más acomodada ya paga, no es que no pagaba antes impuestos de ganancias, sigue pagando impuestos de ganancias. Lo que hace ahora es pagar una alicuota que lo lleva al 40% de impuestos a las ganancias. Todo eso me lleva a pensar, modelo ISLM, que lo que estamos realizando es tratando de frenar la suba del tipo de cambio y realizar un ajuste ingreso con una flechita en el sentido que estoy presentando. Lo cual, si la economía venía recuperándose, quizás el efecto neto sea que te recuperes un poco menos de lo que podías recuperarte. No creo que contraiga totalmente la economía, salvo que desaliente totalmente la inversión. O sea que el sector público tranquilamente lo puedo analizar con estas dos líneas y se lo explico a alguien que sabe de economía o se lo explico a una persona que uno estaría asesorando y que no sabe de economía, pero digo, créeme, y te pongo una servilleta, hace de cuenta que hoy quizás le digo, mira, créeme que esto así, si querés te doy el fundamento y te pongo un anexo de algo con un cierto fundamento. Ahora, acá me está faltando algo, que es el sector externo de la economía. ¿Cómo es que meto dentro del modelo ISLM a el sector externo? Bueno, lo que voy a hacer es crear una tercer curva. La tercer curva va a ser la curva de balanza de pagos. Ya que vimos balanza de pagos, sabemos que la balanza de pagos me debe dar 0 de saldo, como un balance o balanza. Ya que digo balanza de pagos equilibrada, sería la suma de lo que ocurre con la cuenta corriente y lo que ocurre con la cuenta capital. A la cuenta corriente la voy a representar con un término que es exportaciones netas, sería exportaciones menos importaciones. Y por otro lado, al movimiento de capitales lo voy a llamar MC, y ahora vamos a explicar mínimamente de qué depende cada uno. Las exportaciones e importaciones, yo profundicé en explicarles en una clase un poquito de qué dependía que yo le venda al resto del mundo. Las exportaciones dependían, para los que no lo recuerden, sobre todo del ingreso del resto del mundo. Si no tienen dinero no me pueden estar comprando. Del tipo de cambio real, o sea, tipo de cambio nominal, multiplicando a los precios relevantes del resto del mundo sobre el nivel de precios local, el tipo de cambio real, y el nivel de actividad de mi economía. Las importaciones dependen de exactamente las mismas variables, solo que en el orden inverso. Lo que yo le compro al mundo, más que nada depende de si tengo plata para comprarle, si tengo productos que necesito, pero no tengo dinero para hacer un giro al exterior, no los puedo comprar. ¿Con qué estoy relacionando a eso?
¿Con qué se imaginan? Un tipo de cambio. Porque hay países que pueden comprar lo que todo el mundo necesita y otros no. Porque tienen plata. Hoy leía sobre un error que cometió Paraguay, que quiso comprar, hizo un adelanto para la compra de vacunas y no les tomaban el pedido si no giraban 7, 8 millones de dólares. Hubo un error y lo giraron a una cuenta diferente a la que correspondía a la entidad que les tomaba el pedido de las vacunas y tienen el problema de que no tienen mucho más plata al parecer disponible el Tesoro paraguayo, lo cual sorprende porque sería una economía que ha crecido muy bien, pero que querían recuperar de la otra cuenta, es como si hubiesen confundido el CBU. Lo mandaron a una cuenta y no a otra. Eso ha generado problemas internos del gobierno porque dicen, ¿para qué lo mandaste a otra cuenta? Pero más allá de eso, está el tema que dicen, ahora nada más giraron 200 o 300 mil dólares de los 8 o 9 millones que tenían que girar porque tuvieron que recuperar los otros. Bueno, a Argentina le deben decir lo mismo al Tesoro argentino. Che, ¿cuántas vacunas querés? Sí, 2 millones. Bueno, 2 millones por 20 me da 40 millones. Girame 10 y te tomo el pedido. Y no, pero los hermanos, los amigos, los esto, los otros, somos pueblos comunes y queremos a Rusia, girame el dinero. Cuando queman las papas aparece la orden. Si nosotros no tenemos plata o no queremos pagar, pueden ser dos posturas totalmente diferentes, no vamos a poder importar nada porque el resto vende productos y en su venta de productos lo que requieren es un ingreso como contrapartida a la venta de esos productos, si no es regalar. Nosotros, no sé si habrán escuchado sobre el milagro israelí en la vacunación o el chileno. Hay otros que también han hecho lo mismo, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, otros países, todos hicieron lo mismo, Chile, Israel, Dubái, etcétera. Ponen el dinero y consiguen el producto. Yo no puedo comprar al mundo si no tengo ingreso para poder comprar. Entonces me queda claro que para comprar al mundo tengo que tener un ingreso, para que el mundo me compre y yo exporte y no regale mercadería, ellos tienen que tener ingresos. Entonces, parece algo mágico, pero resulta que los que tienen aprovisionamiento de aquello que necesitan son los que están dispuestos a pagar o pueden pagar por eso. Volviendo a lo que es sector externo, entonces, la cuenta corriente es un tema que vimos bien durante lo que ha sido la cursada, incluso tienen grabado y tienen mucho material, no solo en los PowerPoint, sino que los invitaría, pensando sobre todo en el final, a que lean libros de economía que tienen recomendados como bibliografía obligatoria. El primer día les dije, miren Samuelson, si quieren que es algo básico, miren Dorbush como un libro más avanzado. Tienen el de Sachs y Larraín, tienen el que les mostré como tapa, el de Brown, de macroeconomía, pero de Argentina. O sea, tienen varios libros de economía. Sería mucho más recomendable, porque me ha pasado incluso hasta en finales que la gente me repite titulitos de un PowerPoint y uno los da directamente, nada más que para que se guíen durante la clase. Pero fíjense que hoy, antes de mostrarme con el archivo, lo que hice es usar un pizarrón. Entonces, ¿qué van a hacer? Mirar el pizarrón en blanco y moverlo para ver los temas. La verdad es que van a recurrir, para lo menos para ver estos temas, de ir a una bibliografía para poder verlo. Ahora, lo que me faltaba era explicarles la segunda parte, de lo cual no hemos hablado nada, y es tan importante en macroeconomía como lo que consideramos al sector real de la economía, las exportaciones netas, y es el movimiento de capitales. ¿Qué es lo que hace que el capital se mueva de una economía a otra? ¿Cuál será la variable determinante para el movimiento de capital? Entonces voy a borrar acá y me voy a concentrar en lo que es el movimiento de capitales. Movimiento de capitales. Bueno, ¿cuál es la variable determinante para el movimiento de capitales? ¿Qué se les ocurre a ustedes? En función de qué entrarán y saldrán capitales de una economía. Es más, podría decir, hagamos una línea horizontal que sea movimientos de capitales positivos, o sea, plata que entra,
un cero, y otra que diga, muy bien, en el otro sentido, movimiento de capitales negativo, o sea, plata que se va. Tasa de Por- interés, tipo A de ver, real. ¿en qué sentido la tasa de interés? Le pongamos un eje vertical. Me decís tasa de interés, te lo Sí. pongo. Mi tasa de interés local en pesos, hablamos de posibilidades, no del que está acá adentro y tiene como alternativa hacer un plazo fijo y no sabe hacer otra cosa. Estamos hablando de alguien que pueda meter capital a una economía. Ya lo hablamos en una clase, incluso creo que vos mismo, Ezequiel, en un trabajo práctico nombraste las tres modalidades que serían para lo que es la movilidad de capitales, que he sacado el libro de texto, que no es inventado por mí. Mercado de capitales, préstamo directo, inversión directa extranjera. Me voy al libro de Krugman de Economía Internacional y veo movilidad de capitales y me habla de esas tres maneras por las cuales ingresa capital a una economía. ¿Mm? O viene la empresa y se compra otro acá, o viene con la plata y pone en un predio una planta, inversión directa extranjera. Doy un préstamo en forma directa a un agente local o una filial extranjera de una filial local de una empresa extranjera. Muchas veces los bancos se financian por préstamos directos de su casa matriz, pero veo el crecimiento de Amazon en España, lo estuve viendo justamente por un tema, y la realidad es que toman financiación a partir de la casa matriz de Amazon, que creo que la casa matriz es Luxemburgo, como está situada la sociedad. Entonces Amazon Luxemburgo financia, o Amazon Internacional termina financiando a España, la sucursal española, y ahí hay un préstamo directo, y otros prefieren abrir su capital y directamente que por medio de la compra de acciones o incluso la deuda para el mercado de capitales se logra el financiamiento para una empresa y con eso ingresa en capital de economía. Más allá de eso, también está el Estado que se endeuda a nivel local o internacional. Piensen en la tasa de interés que será relevante para una empresa o individuo que trabaja a ese nivel. ¿Alguien sabe con quién se reunió ayer el ministro de Economía? Por lo menos creo que Alberto Fernández también. Con empresario en New York, ¿puede ser? Antes de unirse con el FMI. Pero más ¿Inversionista? que empresarios de New York, sería raro Inversionista. porque digo, ¿con quién? Con la gente de, no sé, un local o una empresa que produzca en New York. New York sobre todo de servicios. No, inversores eran. Fondos de inversión. 17, 18 fondos de inversión. Obviamente que no está el inversor ahí, sino la gente que administra los fondos, que es la que toma las decisiones de hacer un par de clics en una computadora y comprarse bonos de Argentina. Y con eso financiar a Argentina en una colocación de deuda que Argentina tenga que realizar para poder rolear deuda que le vence dentro de 5 días, cosa que se hizo ayer. Se colocaron 77 mil millones de pesos de deuda para pagar otras deudas. ¿Mm? O financiar algo de gasto para no tener que ir a la emisión para hacerlo. Bien, si yo tengo que buscar 80 mil, 90 mil o 200 mil millones de pesos, no salgo a hacer anuncios en la tele diciendo comprate los bonos de Argentina. Eso ya sería caballo segundo semestre del año 2001, donde ya lo único que le quedaba era hacer publicidad, y se hizo realmente, en la tele así, para que la gente invierte sus ahorros comprándose letes de Argentina, obviamente que después se defaultearon y esa gente confió en la publicidad del gobierno, que se invierta en letes, que ahorre en títulos públicos y de esa manera financiaba el país y se evitaba el intermediario y todo era, pues ya está. Cuando ya recurrís a que don Aurelio te ponga de a $5.000 para financiarte y vos tenés un bache de 20 mil millones de dólares, porque estás del don Aurelio desprevenido que lo haga por militancia, por 2 puntitos más de tasa de interés y todo. Pero los chicos con los cuales se reunió esta gente son gente experta en finanzas, que le habrán hablado, con un oído le decía, escuchaban, por otro oído estaban escuchando las noticias sobre Argentina y decían,
por compromiso tenemos que escuchar a esta gente, pero la verdad es que es difícil que podamos seducir a demasiados inversores del resto del mundo que administran capitales y que su movimiento de capitales es en segundos. A eso es lo que quiero llegar. A que posicionen más fondos en la economía. Lo que puedo hacer es convencerlos quizás, como lo hice durante mucho tiempo, lo hice como si fuera yo, como lo ha hecho el gobierno argentino, tanto de Macri como después de Alberto, que un Templeton que puso 5.000 millones de dólares, que un Gold Rock que puso tanto, distintas empresas o fondos de inversión que ya han puesto una cierta suma que dentro de su patrimonio quizás manejan 500.000 millones de dólares y han puesto el 1% y ya sería una gran exposición. Digan, no voy a poner más, pero por lo menos no te salgo a quemar la posición y todos los días a ponerme a vender 100 millones de dólares para de acá a un año salirme, porque en el medio te destruí la economía. Porque imagínense que haya vendedores en un mercado que mueve por día, tendría que mirarlo ahora, pero serán 20.000 millones de pesos o un poco más, pero llevado a dólares no es demasiado, hasta incluso con el tipo de cambio oficial, que tenga jugadores que estén posicionados en 3, 4.000 o 5.000 millones de dólares, y la verdad es que salirse implica, se llama efecto puerta 12, creo que fue la puerta, cuando hace muchas décadas atrás, frente a algo que pasó en un estadio, todos quisieron salir, mucha gente quiso salir al mismo tiempo por la misma puerta, y terminó habiendo muertos. ¿Por qué? Por la sofocación que originó que todos al mismo tiempo quieran salir por el mismo lugar, y no me acuerdo si la puerta estaba cerrada o hubo gente que cayó y eso hizo que se vaya sumando gente que iba apilándose una sobre otra. Entonces, si todos quieren salir del mercado al mismo tiempo, destrozan el mercado, en un mercado tan pequeño como el nuestro, sea el mercado local o el de bonos en Wall Street de Argentina. Entonces, todo esto lleva a qué es lo que puede interesar a esa gente para no retirarse de Argentina, para aceptar que Argentina, como pasó el año pasado, no te pague y vos digas, está bien, te acepto el nuevo papelito que me prometés, algo que sé que es difícil que me puedas cumplir, pero me da una válvula de escape porque en todo caso el nuevo papelito tiene un mercado y aunque sé que no me lo vas a pagar, la pérdida que voy a tener cuando salga a vender en ese mercado va a ser menor que irme a un juicio y cobrar dentro de 5 o 6 años y ver si me pagás o no los intereses corridos y todas esas cosas. Entonces prefiero recuperar plata perdiendo un 30 en dólares dentro de 5 meses y no pasarme 5 años para cobrar por cada 100, 120. ¿Sí? Entonces, si tengo 100 me llevo 70 y tengo 5 años para sacar rentabilidad y no cobrar 120 dentro de 5, 6 o 7 años. Aunque me pagues con otro bono hacia adelante. La tasa de interés es importante, pero lo que quiero llegar no es la tasa de interés en pesos que manejamos normalmente. Cuando hablé de New York o otros destinos, cuando hablo de inversores internacionales, la tasa que van a estar mirando va a ser la tasa argentina, pero la tasa argentina en dólares. El movimiento de capitales va a estar determinado por la diferencia entre la tasa argentina, pero en dólares, respecto a la tasa mundial libre de riesgo. ¿Y a eso cómo lo llamamos generalmente? ¿Alguno sabe? El diferencial de tasa de interés, ahora le pongo nombre, el diferencial de tasa de interés tiene un nombre que los argentinos debemos ser de los únicos lugares del mundo en donde la gente sabe. Hablo con mi mamá, me dice, vi que el riesgo país estaba a tanto. ¿Quién sabe en el mundo qué es el riesgo país y cómo se mide o cuánto vale el riesgo país de su país? Calculo que estoy dando una vuelta por Belo Horizonte o cenando en un lugar y le digo a alguien, che, ¿sabés qué es el riesgo país? Un brasileño me dice, no, nunca escuché ese término. No tienen ese problema. Quizás orgulloso un uruguayo te dice, sí, sé que somos investment grade.
¿sí? Y que pagamos muy poquito de sobretasa por nuestra deuda a 40 años que lo que paga un norteamericano por esa misma deuda. Y sí, son investment grade y su sobretasa no es más del 1 y algo por ciento. Pero nosotros que convivimos con defaults, problemas de balanza de pagos, necesidades urgentes de financiamiento muchas veces, tanto que si no entra la plata del fondo se cae Argentina, o no acordamos con el fondo, no sabemos qué vamos a hacer. Bueno, resulta que somos el que a nivel personal iría a cubrir siempre los cheques a el banco cuando lo llaman o cuando la gente podía ir a los bancos a pagar o poner dinero de los cheques que estaban en cámara. Eso saber la tasa de descubiertos, qué me cobran si los llamo, qué es esto, qué lo otro. El resto de la gente no sabe ni cuánto paga por el descubierto porque no lo usa, salvo algo ocasional. Entonces me voy a encontrar con esto. Si yo quiero que la plata no se vaya de Argentina, no que ingrese, que no se vaya, hablando con esos fondos de inversión, lo que me voy a encontrar es que voy a tener que pagar un cierto nivel de diferencial de tasa de interés. Si yo lo bajo muy poquito, un poquito nada más, lo que voy a encontrar es que esta curva es casi plana, nada más que me salió así. Es casi plana. Bajo un poquito, llamémoslo elasticidad tasa de interés o elasticidad diferencial de tasa de interés, es altísimo. No digo que es infinito, pero apenas bajo un poquito el diferencial, los capitales se me van. Ya no son seducidos a mantenerse porque no lo estoy compensando del riesgo de estar en Argentina. ¿Qué significa? Que te mirás a dar una clase de macroeconomía con un cierto conjunto de disposiciones, decís, uy, qué locura esto, qué bien esto, lo que sea, y a la otra mañana hay otro conjunto de disposiciones que pueden tener el mismo sentido o el inverso que las anteriores. Porque nadie asegura que un proyecto de ley que implique un aumento de ganancias, al cual hice referencia ya a 2 clases y que no sabía que existía el lunes pasado, el lunes de la otra semana, no salga de otra manera cuando vea la luz en Congreso, o directamente se lo desestime y se lo deje de tener en cuenta. Lo que sí les voy a asegurar algo, y es, una cosa es la plata que ya tengo enterrada en Argentina. Otra cosa es que te agregue un centavo de dinero en Argentina. Yo no, ya me metí adentro. Ahora, poner más. No, yo quiero ver cómo sacarlo. Te ofrezco tal tasa, bueno, renovamos y vemos qué pasa, ya va a ser otra gestión. A ver qué pasa de acá a 4 años cuando tengas que empezar a pagar los bonos del canje del año pasado. Que hoy pagan un riesgo país encima de los 1.500 puntos, ya que están en default. En términos técnicos, aunque no se ha dejado pagar nada, la tasa implícita de más de un 15% de diferencial respecto a la deuda norteamericana implica que estás pagando 17-18% de tasa de interés. Imposible que Argentina pueda pagar dentro de 4 años sus bonos del canje del año pasado. Por eso digo, ¿vos querés más plata? Bien, primero pagame una sobretasa. La de no salir es que me asegures un 15%, un 13%, por ahí. La de ingresar es otra cosa. ¿Por qué? Porque hoy acuerdo con vos y mañana no sé si vos seguís estando en el lugar. Y cualquier cosa que haya hablado con vos, quizás no sea lo mismo que pueda hablar con el que venga después de vos. Eso le pasó no a los fondos de inversión, sino a los empresarios que ayer estaban con el ministro de Producción de Argentina, Culfas, que nunca se informaron sobre la resolución que al mismo tiempo estaba generando y firmó la segunda del Ministerio de Producción de Argentina, que es la señora que generó este nuevo programa de monitoreo del funcionamiento de las empresas de Argentina, teniendo un requerimiento a so pena de multa sobre todos los ingresos, costos, stocks, etcétera, de cada empresa. Si ya la FIP no tiene suficiente información, ahora quiero que me digas todo lo que está pasando dentro de tu empresa y tenés obligación de suministrarme esa información. Para meterme en una empresa como esa, en un país así, me tenés que dar esto. Una tasa
desde el vamos más alta, y cuanto más plata quieras, mayor va a ser la tasa de interés. O sea que el movimiento es en este sentido. Si esta era elástica, la parte ascendente es inelástica. Pero les digo, hay que ver cuánto se meten en una economía cuando empieza a ofrecer rentabilidades superiores al 20%, sabiendo que es imposible que un país como Argentina repague deuda cuando la está duplicando a 5 años si no considero capitalización. Entonces lo que me voy a encontrar es que cuando quiero graficar correctamente el movimiento de capitales de un país y introduzco la idea de riesgo, voy a agregar este detalle. Si yo les dijera a ustedes, chicos, tengo opciones de inversión. Tengo opciones de inversión donde la certeza o la seguridad de recupero de su capital es del 100% en un año. O sea, nunca van a perder su capital. ¿Mm? ¿Qué tasa les puedo ofrecer por ello? ¿Qué tasa esperarían? Baja. Ah, lo que se llama tasa libre de riesgo, pero estoy diciendo, sí o sí la plata está. ¿Sí? Es más, la ponemos en esta cajita. Yo voy a jugar con que la tengo y voy a hacer movimientos en base a esta plata que está depositada acá en un escribano en esta cajita. ¿Sí? Con garantía a eso yo voy a hacer algunos movimientos, pero tu plata, si a mí me va mal, la plata estaría ahí directamente. O sea, nunca la vas a perder. Te estoy pagando por hacer un uso hipotético de un dinero que nunca voy a llevarme en las manos. ¿Qué te puedo pagar? Y quizás te esté pagando el 0,5% a nivel de un año, más no puedo pagar, es libre de riesgo, eso la plata ni siquiera me la llevé en los bolsillos. ¿Mm? Esa sería una posición libre de riesgo. Si yo les preguntara a ustedes, ¿estarían dispuestos a invertir en ese tipo de opciones de inversión? Se compraron dólares con su esfuerzo y todo. ¿Quieren invertir en eso? ¿Ahorrar al 0,5%, máximo el 1% anual en dólares? Y, No, y depende de la Me propensión van a al decir, riesgo que cada uno tenga, ¿no? Tal vez diversificaría. me van a decir, es poco. Claro. Me van a decir, realmente es poco. Es decir, ojo, bueno, es la tasa libre de riesgo. Significa que si el mundo paga el 1, te pago el 1, no está mal, y la tenés en la cajita. Me van a decir, bueno, pero no, la verdad es que quiero un poquito más de picante. Entonces sos propenso al riesgo. Te digo, bueno, te pago el 4 en dólares. Ya es 4 años de tasa internacional por un solo año. Pero introducimos la posibilidad de un 5% de que pierdas tu capital en la inversión. Si justo es como el tema de la gente que se enferma y dicen 3% se muere. Si sos justo de 3%, para vos es 100%. ¿Mm? O sea, 97 no le pasa nada, sí, pero 3 se mueren. O sea, si tenés la mala suerte de que caes dentro del 5%, perdiste tu dinero. Es decir, todo, eso es riesgo. 95% que tu dinero lo tenés de vuelta y te llevas el 4% de interés. Tenés 104 dólares al final del periodo. Pero hay un 5% de posibilidades de que tengas por lo menos pérdidas, no digamos que perdés todo. Que quizás te lleves menos de los 100 dólares y nunca veas las tasas de interés. Pero por esos 4% quizás pueda y te lo mensure. Puede ser que te lleves 98 o 99,5. Empezaremos a ver que te puse un seguro, esto y lo otro. Bueno, podemos empezar a ver que si se pierde, y hay fondos que invierten con seguros, entonces te dicen, mira, ¿sabes qué? Sí o sí tu capital más el 2% está asegurado porque contratamos a un seguro. Es en dólares y a nivel internacional. Existen esos productos. Si todo anda bien, te llevas el 6, 7, 5, 10. Perfecto. Si no anda mal, por lo menos el 2% lo tenés asegurado. Son productos de renta asegurada, tienen un nombre, un RAS. Renta asegurada porque tiene un seguro por detrás. En el mundo financiero eso existe. ¿Mm? Ahora, si ya tengo un seguro, le saqué el riesgo. Si yo digo, vamos a esta posición de riesgo, ojo, que es diferente a la posición original. Ya algunos van a decir, no me gusta el 5%,
y llevarme 98. No me atrae eso. Habrá gente que dice no hay ningún problema, y otro va a decir no, no puedo perder eso. Porque si eso puede pasar cada año, yo hago una posición a 10 años, ojo, que estoy jugando muchas veces con el 5%. ¿Mm? Es como si jugara la ruleta rusa, tengo 12 espacios de un cargador, le doy vuelta y disparo una vez. Ya la segunda vez tiene mucho más posibilidades que justo me dé el tiro. Y si yo hago la tercera, ya lo multipliqué varias veces. ¿Sí? La única manera de es volver a barajar y dar vuelta al tambor. Pero si sigo la misma inversión y se hace un año o dos, en el tercero es más probable todavía. Ahí entonces un pedazo me va a decir, no, no, ¿sabes qué? No puedo soportar eso, es mi ahorro para mi jubilación, yo me quiero quedar acá abajo. Y otros van a decir, no, yo tengo una propensión al riesgo, me animo acá. Y otros yo les voy a decir, y tengo otra opción de inversión. ¿Cuál es la otra opción de inversión? Que nos vayamos acá. Te ofrezco el 20, invertir en Argentina. Pero te digo algo muy real. Tenés la mitad de posibilidades cada año de perder tu capital. O por lo menos de asumir pérdidas, no pongamos todo el capital, de asumir pérdidas. De tener que irte con menos de lo que entraste con tal de irte. Y me voy a encontrar que si acá había, no, les quiere que diga los números reales quizás, o más cercanos a la realidad, 95% por lo menos del dinero mundial quiere estar ahí abajo. Póngale que sea 90, según lo que yo entiendo, es el grueso del dinero busca posiciones investment grade. Son fondos de pensiones, no pueden jugar con la plata de las jubilaciones, son fondos de inversiones privados, por supuesto, que manejan, son los fondos de retiro yo me acuerdo una vez que tenía un contacto con la gente de Muni, y decís, ¿qué es Muni? Mutual of New York, ¿qué era? La plata de los policías de New York, si no me falla la memoria. Entonces de golpe tenés el que maneja el fondo de pensiones de los policías de un estado, que tienen esos desarrollos, no tienen ni siquiera las FJP nuestras. Contratás Prudential o Zurich o distintos, Eagle Star estaba acá, cotizaba su propia moneda directamente en el ámbito financiero y lo publicaban todos los días. Y en el Insurance, tengo muchísimas empresas que puedo empezar a nombrar que dan el producto de que la persona paga todos los meses una suma y cuando llega a una cierta edad puede optar por retirar todo el dinero o cobrar una renta en forma vitalicia. La gente así se procura su ingreso para el retiro final de su vida activa según modelo Modigliani. No pueden errarla, porque si pierden el dinero de la gente, más allá que pierden la clientela, están teniendo consecuencias legales importantísimas a partir de que mal administraron los fondos de esa gente. No pueden asumir riesgos tan importantes. Están en los contratos de fiducia que firmaron sus clientes cuando eligieron una cierta estructura de fondo en la cual invertir, donde dijeron no voy a ganar tanto por año, pero voy a ir capitalizando y quizás ganando el 2, el 4% por año, durante 30, 40 años y aportando todos los meses ciento y pico de dólares, me encuentro que tengo una masa de plata muy grande. Hago un Excel en esa seguidilla y me voy a encontrar que junté una plata que me va a permitir obtener una renta vitalicia durante mucho tiempo o irme con una suma de dinero muy grande que manejándolo me permite tener una renta todos los meses, un retiro, lo que sea. Entonces voy a encontrar con este gráfico. Quise unirlo, tratando de hacer algo convexo, que es así. Voy a tener distintos perfiles, es más, no hay tanta subida y llego al extremo del que sabe que va a invertir, le ofrezco una rentabilidad ahora del 22%, pero sabe que sí o sí pierde. Es como ir a jugar al casino. ¿Hasta cuándo? Hasta que pierda todo. Entonces voy a jugar y me voy a distraer, pero sé que al final voy a terminar perdiendo. O sea, cuanto más juego en el casino, más posibilidades tengo de perder. Entonces, uno preguntaría, ¿este cuánto es? No es el 1% del capital mundial. Imagínense que en el mundo, a nivel del capital mundial, día no se mide en New York cuántos millones de dólares se movieron, sino cuántos billones de activos se movieron.
porque la suma multiplicada por precios me da sumas más que trillonarias. ¿Mm? Entonces, si la bolsa nuestra mueve por día, pongámosle, quizás me estoy equivocando, 30, 40 mil millones de pesos, 20 mil entre todos los distintos productos, un día puede ser 60, otro día puede bajar, pero eso llevándolo a millones de dólares es poca cantidad, son segundos de operatoria de Wall Street o la bolsa de Londres. Y así como está la de Frankfurt o están las de los países asiáticos. De ahí, una minúscula parte, mucho menor que el 1%, puede ser que se escape a economías emergentes. Redondeemos que sea el 1%. Entonces pongamos 95 acá, 4 acá y el 1% acá. Otra cosa que además vayan a Argentina, ¿no? Esto es para gente de riesgo. 1% del capital mundial. Es lo que le da la sal a la comida, o sea, el gustito. En el fondo, y ahí bien vamos a la realidad. Esta es la plata de uno solo. Supongamos que esto es la posición. El grueso va a lugares seguros. Un poco del dinero asume algo de riesgo. Y lo otro, si con esta cartera hasta acá iba a obtener por cada 100, 110, lo otro es lo que hace que si me va bien, me vaya a 115 y si me va mal, me vaya a 109. Así se maneja realmente, o generalmente uno ve que se maneja. ¿Mm? Entonces, esto es poquito, y estoy viendo cuánto de esto no va a Turquía, no va a, bueno, digo Bielorrusia, y no está a Polonia, a otras economías como la colombiana, y decide venir a Argentina. Son países que pueden tener algún riesgo mayor, ninguno de los que nombré tiene más riesgo que el caso de Argentina. Ya nosotros estamos a un nivel de economía africana riesgosa, ni hablar de Venezuela, que creo que no hay medición de riesgo país. Entonces, nosotros estamos en este rango, acá. Estamos peleando para ver si un pedacito del dinero de riesgo del mundo viene para acá. Si uno ve que el gran problema de Argentina es financiar un pago total de 7.500 millones de dólares este año, que es la suma de Club de París y FMI, donde 3.540 o 4.000 podría ser automáticamente movido por un waiver, que es un perdón que pide al FMI, el Estado que no puede pagar, y automáticamente se mueve el vencimiento a un año después. La verdad es que nuestro problema es el Club de París. O sea, estamos enfrascados este año, lo que es endeudamiento en dólares, en 2.000 y pico de millones de dólares. Lo otro lo pensamos para rolear. No podemos resolver el financiamiento de un poquito menos del 1% o 2% del PBI argentino. ¿Por qué? Porque nadie quiere poner plata. Si la opción para poner la plata es acá. Entonces todo esto me va a decir, ¿y para qué me explicaste todo esto? No se preocupen que hay un power después que avala esto. Porque hay un punto donde la tasa de interés crece tanto que esta curva se va para atrás. Disculpen que me quedó horizontal para que entre. Hace este movimiento. Lo voy a volver a graficar solito, disculpen que voy a borrar. Lo que quiero decir es, el movimiento de capitales, tratando de hacerlo lo más derecho posible, tiene esta forma. El dinero se va de forma casi plana. Para ingresar, tengo una curva de ingreso más vertical, pero a una cierta tasa de interés tenemos esto. Este sería el gráfico más aproximado a la realidad de cómo es el movimiento de capitales que ingresa o sale, sea a Argentina, Turquía o Brasil. Entra seducido por un diferencial de tasa de interés. Y ahora dirían, ¿y qué tasa? La tasa del país menos la tasa internacional. Obviamente en la misma moneda, o sea que esta sería la tasa en dólares de Argentina, esta de acá, Argentina, y esta, la tasa de riesgo internacional, pongámosle la tasa de la FED, o sea, de los bonos de deuda, de los bonos, notas que también tiene, de la Reserva Federal Norteamericana. Bien, ahí viene el tema de si sube la tasa de interés de Estados Unidos. ¿Qué me hace en este gráfico? Yo se los comenté un par de veces.
jueves pasado y la otra semana también, el tema de noticias de Estados Unidos, bajan los subsidios de desempleo, se está recuperando más la economía de lo que se esperaba, potencialmente sube la tasa de interés la Fed para frenar la inflación, y si no lo hace la Fed o no lo anuncia, en los propios mercados se ajusta la tasa a lo que sería necesario para poder combatir la inflación. Si uno mirara la evolución de la tasa, en las últimas 2 semanas estuvimos dando clases, realmente uno dice, está en el 1, por ahí no, se fue al 1,60 en un momento. O sea que si yo miro enero, estaba en 0,60, 0,70. Se me fue un 1% más arriba, que para nosotros no es nada. Diremos, pero el 1% del cambio de la tasa de interés no es nada. Imagínense que esa es la tasa de referencia después para los créditos hipotecarios norteamericanos. El que paga 40 años no es lo mismo que yo pague una tasa de interés anual del 1% que sea del 2%. Se me duplicó la cuota. Si pagaba $800 por mi crédito a nivel anual, discúlpeme, a nivel mensual, porque había sacado $800.000 y resulta que pagaba $8.000 o $9.000 a nivel anual repartido en forma de cuotas, que yo siga debiendo casi todo el capital y me aumente la tasa de interés, me lleva a tener que pagar a nivel anual $16.000, lo cual me hace que el pago que antes era de 800, ahora se me haya hecho de 1.400. La persona sigue ganando los mismos $4.000 y resulta que ahora le dejó fuera la posibilidad de seguir pagando la cuota del auto. Eso pasó en la crisis de las hipotecas del año que empieza en el 2007 y se ve bien en el 2008-2009. Pero ni habla Estados Unidos, la crisis de las hipotecas, a nivel mundial, una crisis financiera. Entonces nosotros decimos 1% de cambio de tasa de interés no es nada. En el mercado norteamericano de propiedades, un 1% de suba de la tasa de interés es duplicar o subir un 50%, si no es duplicar, lo que paga por mes una persona que tiene una hipoteca, y es común que se hipotequen para pagarse las propiedades, y los que prestan no a tasa fija a 40 años, sino a tasas variables a 40 años. Ha habido algunas veces que hubo subas de tasas tan grandes que llevaron a crisis importantes. La de las hipotecas fue uno. El efecto tequila realmente es la consecuencia de que Estados Unidos duplica en muy pocos meses, febrero del año 94, sus tasas de interés. Es más, sube para llevarlos del 1% al 4% la tasa a lo largo del año 94. Entre febrero y noviembre del año 94, la de 30 años. La otra había duplicado, la de 10 años. Lo cual llevó a ¿qué? A que venga el efecto tequila, efecto vodka, Tailandia y todo. El último de los últimos caídos fuimos nosotros, que nos llevó un par de años de aceptar renunciar a la convertibilidad. Nuestro problema es este. Ya cuando ofreces o cuando tenés tasas tan altas, solamente seducís a los que vienen a ganar con la tasa excesivamente alta. Ya acá entran los carroñeros, entran los buitres. Cuando un país ya no puede pagar y su tasa se fue a 3.000 puntos de riesgo país, 2.000 y pico, cosas por el estilo, ya es una tasa de ultra default. El único que quiere esos títulos es el que, por ejemplo, puede pensar que puede ganar haciendo un juicio al país. Se te retiró el inversor genuino asumiendo pérdidas y me entró a comprarle los títulos el que busca pleitear. Difícilmente alguien haga una inversión real, ferrocarriles, desarrollo eólico, litio, cadena de supermercados, una empresa se dedica a la producción láctea, pensando que va a ganar a nivel anual una rentabilidad del 30% invirtiendo en Argentina en dólares. Cuando uno ve balances de empresas internacionales, como incluso el caso que les planteaba de Amazon, su ROA está en el 2-3% anual en España. Su rentabilidad financiera sube porque está bien apalancado, se va al 12%, y el último balance que vi habrá sido el del 2019-2020. O sea, el del 2019, el 2020 no me lo acuerdo. Todavía no estaba cerrado. Pero el anual del 2019 te lleva a 2 y pico % anual de rentabilidad económica, y después financieramente lo mejoraron. No puedo esperar, teniendo una empresa a nivel internacional, ganarme el 50% anual
Otra cosa es la evaluación de la empresa aumente, pero lo que es la rentabilidad real, el mundo no espera rentabilidades del 30% en dólares. Porque cualquiera sabe que es mucho riesgo por detrás, quizás no vale la compensación riesgo, para eso me apalanco y saco una buena rentabilidad financiera. Entonces, esto más lo que es la cuenta corriente lo tengo que poder poner dentro de lo que es el modelo de ISLM. A la cuenta corriente nosotros ya vimos cómo la representamos cuando vimos el mecanismo de ajuste ingreso. ¿Se acuerdan? Exportaciones menos importaciones me daba una curvita de pendiente negativa a mayor ingreso. Les recuerdo, esta es la curvita de exportaciones netas. A mayor ingreso, más importaciones, por lo tanto, paso de una situación con bajo ingreso, superávit de cuenta corriente, con bajo ingreso, a con más ingreso, una situación de déficit de cuenta corriente. Bien, el movimiento de capitales graficado como lo hice es muy complicado para meterlo dentro del modelo ISLM. Lo que vamos a hacer es simplificarlo bastante, más allá de que les expliqué cómo es la realidad, pero queremos meterlo dentro de un modelo, entonces vamos a hacer una simplificación. Y acá tomo dos alternativas, si hay movilidad perfecta o no de capitales. Si yo pienso que hay movilidad perfecta de capitales, cualquier diferencial de tasa de interés genera un movimiento infinito, sea al ingreso o sea a la salida de capitales. Si había un cierto diferencial de tasa de interés local respecto a la internacional, que hacía que el movimiento de capitales sea nulo, lo que voy a encontrar es que ese era el diferencial de equilibrio para el mercado de capitales. Ofrezco un poquitito menos nada más y se me van en forma infinita, o sea que esto se transforma en una línea horizontal. Y si ofrezco un poquito más, si hay movilidad perfecta, e ingresan hasta más infinito de capitales. Esto se llama movilidad perfecta de capitales. Me van a decir, ¿y cómo es la realidad? En los países sin restricciones al movimiento de capitales, de esta manera. Yo me entero que está pasando algo en alguna parte del mundo y lo estoy viendo en mi momento. Me entero que a las 3:15 del día miércoles la FED anuncia en su página web que lo hace totalmente público y es a determinado horario, los miércoles cada 6 semanas, publican decisiones del Comité de Política Monetaria, se llama el Free Open Market Committee, que sería el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, sería la traducción casi literal. Lo que hacen es presentar un comunicado y ahí deciden, ahí comunican qué es lo que decidió el comité. Si piensa mantener estables las tasas de referencia de la FED en toda su línea de tasas, si piensan subir o bajar y hacen un pequeño resumen de cómo votaron distintos gobernadores y cuáles fueron las postulaciones de cada uno, si hay alguna advertencia que están sujetos a revisión esto en función de nuevas informaciones, y en función de eso se mueven los mercados. Cuando anuncian, decidimos subir 0,25 la tasa de interés, a lo que lleva a hacer un par de clics, empiezan a bajar los bonos y las acciones en el mundo. No en Estados Unidos y esto. En Argentina empieza a caer el Merval. ¿Por qué? Porque empiezan a vender las acciones que hacen al Merval. Si ahora agregamos el mundo de las criptos, empezaría a bajar el Bitcoin en forma inmediata. Empieza a bajar el valor de los activos a nivel mundial. Si sube la tasa de interés, va a haber menos actividad a futuro, resultado empieza a bajar el petróleo. Y me dirían, ¿cuándo? En forma inmediata. Eso es movilidad perfecta de capitales. Los mercados globales de capitales son como mercados de competencia perfecta. El ajuste es inmediato porque hay cientos de miles, si no son millones de jugadores que al mismo tiempo empiezan a tomar decisiones con la nueva información disponible. Obviamente que ya se habían tomado decisiones antes tratando de anticiparse. Si el mercado ya había descontado una suba de tasas y si da la suba de tasas, el golpe no es grande. Si es algo sorpresivo, el golpe es grande. Si había descontado una suba de tasas y sorprende la FED no subiendo la tasa, va a subir el mercado. ¿Sí? Así sería la retroalimentación. Pero eso es movilidad perfecta.
La otra forma de movimiento de capitales es que no sea perfecto y tendría el mismo eje donde mido el diferencial de tasas de interés, solo que le vamos a dar una cierta inclinación. ¿Mm? Entonces, segundo grafiquito, movimiento de capitales positivo si voy subiendo la tasa de interés, lo cual es dentro de un modelo, pero sabemos que es ficticio. Les dije esto vuelve para atrás en un punto, y no es lo mismo lo que tiene que subir la tasa de interés que lo que tiene que bajar para que ingresen capital en un caso o para que salgan. Si yo estoy esperando el 10% y me dan el 9,5%, me salgo del negocio. ¿Sí? Ahora, si me ofrecen 12, hay que ver si ingreso en el negocio, o al mismo ritmo al cual saldría. Eso es lo que lleva a que las pendientes sé que no deberían ser iguales, pero para simplificar en nuestra graficación, vamos a pensar, esto es una línea de pendiente negativa en todo su recorrido. Nadie grafica que lleve a cero porque sería, o sea, es para explicarlo, y esto es una línea horizontal. El primero de los gráficos es una línea horizontal. Línea horizontal del movimiento de capitales es movilidad perfecta. Movilidad perfecta de capitales. Pequeño diferencial de tasa de interés que se incrementa, ingresan infinitos capitales. Pequeña disminución en el diferencial de tasa de interés que era requerido para que no se muevan capitales, se van capitales de forma infinita. Acá hay una pendiente positiva, o sea que no es una respuesta infinita. Y me dirían, ¿y cómo genero la curva de balanza de pagos? Porque todo esto es para explicar la curva de balanza de pagos. Tengo el tiempo de poder explicarlo en lo que me queda, y va a ser así. Piensen que ese gráfico recién les mostré, voy a introducir el que sería de movilidad imperfecta de capitales. Ahora lo roté y lo presento de esta manera. Lo pongo como acostado. Entonces, acá tengo, voy a decir, ¿y esto cómo era? Los capitales que se van, negativo, los capitales que ingresan, y acá puse el diferencial de I menos la I internacional, ¿sí? Y dije, esto es dependiente negativo, o sea, esto era una línea que era dependiente positiva. Acá se me transformó, al haber puesto así a lo que sería este gráfico, una línea que parece pendiente negativa. Recuerden que lo que hice fue rotar la posición del gráfico. Y ahora lo voy a continuar con el de la cuenta corriente. Quise hacer algo vertical, obviamente ustedes sabrán corregirlo, igual va a tener un power donde está esto bien, y voy a decir, ¿cómo era la curva de cuenta corriente? La curva de cuenta corriente, habíamos dicho, exportaciones menos importaciones, resultado, si no hay casi actividad, tengo un saldo positivo, va aumentando la actividad, va bajando el saldo, hasta llegar a, con tanta actividad, muchas importaciones más que exportaciones, déficit de cuenta corriente. Bueno, la balanza de pagos tiene que estar equilibrada. Cuenta corriente más cuenta capital me da 0. ¿Qué pasa cuando hay un bajo nivel de actividad? Dije, ingreso 0. Bajo nivel de actividad. ¿Qué sucede? Y dije que tengo una cuenta corriente positiva. Bien. O sea que acá tengo un signo positivo. Para equilibrar la balanza de pagos, ya tengo un saldo positivo de la cuenta corriente, voy a tener que tener un saldo negativo en el movimiento de capitales. Se van a ir capitales. Perfecto. Tengo un saldo negativo en lo que es movimiento de capitales. La cuenta capital va a ser negativa porque la cuenta corriente es positiva. O sea que a bajos niveles de actividad le van a corresponder bajos niveles de diferencial de tasa de interés. Ya vemos que acá tengo la I0 que es baja respecto a una cierta tasa de interés internacional. Como es baja la tasa, se me van capitales de la economía. Ahora, ¿qué pasa si mi nivel de actividad aumenta y me voy a I1, en donde tengo tanta actividad que importo muchos productos? Nos vamos de vacaciones afuera, nos compramos de los celulares a las máquinas nuevas para las fábricas, cambiamos las computadoras a las empresas de servicio. Resulta que voy a tener un déficit en la cuenta corriente porque tenemos mucha actividad. Clásico de Argentina, aumenta la actividad y empezamos a gastar por encima de nuestras posibilidades. Requerimos
de alguien que nos preste dinero, o de mucha gente que nos preste dinero para financiar nuestro déficit de cuenta corriente. ¿Qué tuvimos que hacer? Subir la tasa de interés para que ingresen capitales, para que nos financien el déficit de la cuenta corriente. O sea que a una cuenta corriente deficitaria propia de una situación donde tengo un nivel de actividad alto, le va a corresponder una tasa de interés también elevada, tal que ese diferencial de tasa de interés local en dólares respecto a la internacional sea capaz de seducir al ingreso de capitales. Entonces ya tengo dos puntos de algo que es lineal y que va a ser la curva de balanza de pagos en un esquema en donde, como en el modelo de ISLM se hace en todo el esquema, mido en un eje tasa de interés y en el otro nivel de actividad. Dije, si el nivel de actividad era bajo, tenía una tasa de interés también baja. Si subía el nivel de actividad a I1, el otro era un nivel de actividad I0, lo que le corresponde es una tasa de interés más alta, porque tengo que financiar el déficit de la cuenta corriente. O sea que mi curva de balanza de pagos va a ser una línea de pendiente positiva, a lo largo de la cual voy a estar mostrando combinaciones de tasa de interés y nivel de actividad que me equilibran la balanza de pagos de la economía. Entonces acá tengo una curva que me muestra a la balanza de pagos equilibrada. ¿A qué me muestra? Combinaciones de tasas de interés y nivel de actividad que me equilibran el sector externo de la economía. Entonces ahora ya tengo IS que me muestra el funcionamiento del sector real. LM que me muestra qué sucede con el sector monetario. Y la curva de balanza de pagos que me muestra qué sucede con el sector externo. Próximo paso, lo que hacemos, que voy a quizás puedo introducir ahora algo, a las 7 tengo que tomar el examen, va a ser poner las tres curvitas juntas y empezar a ver distintas situaciones. Y hasta incluso tratar de representar la situación de Argentina. Terminado eso, presentaré lo que es la parte de oferta, de producción, primer modelo de oferta y demanda agregada, y terminaremos la clase de hoy. Esto va a quedar grabado, o sea que va a servir para ver cómo fui generando estas curvas. Lo que les agrego es algo, ya que tengo unos minutos. ¿Y qué pasa si era movilidad perfecta de capitales? La gran diferencia está en esta curva, que acá la hice como era movilidad perfecta, con una cierta pendiente. Si fuera movilidad perfecta, acuérdense que esta curva es una rotación. Les dije, ¿cómo era la curva de movimiento de capitales cuando había movilidad perfecta? Una línea horizontal. Piensen que a esta curva la roté en este sentido y la mudé acá arriba. ¿Qué termina pasando? Es una línea vertical, me parece. Visualmente me queda como una línea vertical. ¿Sí? Es este grafiquito, parece un espantapájaro, pero es, salen capitales, entran capitales, diferencia de I respecto a la I internacional, perfecto, que le hice una rotación en sentido que quise hacer la flechita. Lo dejé con el signo negativo acá arriba, el signo positivo acá abajo, por la rotación. Este es el eje, que es este eje acá, y lo que es esta línea horizontal, acá quedó como esta línea vertical. ¿Sí? La balanza de Resulta que pagos va a quedar entonces casi va horizontal, a quedar digamos. una línea horizontal, exactamente. Con movilidad perfecta de capitales, cualquiera sea tu nivel de actividad, siempre vas a tener la balanza de pagos ¿en dónde? En la altura que corresponda a la tasa de interés, que es esta tasa de interés, que restado la tasa internacional, tengo el equilibrio del sector externo con movilidad perfecta. Cualquier diferencia que necesito un poquito de capital, subo mínimamente la tasa de interés y me ingresan infinitos capitales. Cualquier cosa que me baje un poquito el diferencial, se me dan infinitos capitales, piensen que se me retira parte del capital, vuelve a aumentar el precio del dinero en dólares y otra vez restablezco el equilibrio. Ojo que con movilidad perfecta
que es lo que quiero mostrarles. Quizás me demore más después del break para mostrarles bien el tema. Va a ser muy diferente la efectividad en un caso de la política fiscal, en el otro de la política monetaria. Casi me voy anticipando porque es el mensaje. Si la curva de balanza de pagos corresponde a un modelo en donde yo supuse que hay movilidad perfecta de capitales, Argentina en la convertibilidad, donde los capitales entraban y salían con un clic de computadora, lo mismo en la gestión de Macri cuando abre otra vez el mercado de capitales, cosa que hoy no es de esa manera, hay que tener una autorización, etcétera. La primera parte de la gestión de Macri vuelve a abrirse el mercado de capitales, vuelve a andar la movilidad perfecta, es la política monetaria. No va a ser la eficaz. Vamos a encontrar, le estoy dando una conclusión sin mostrarle cómo, que en ese contexto de movilidad perfecta de capitales toma importancia lo que es la política fiscal. Mientras que si mi modelo es el de la movilidad imperfecta, cambia el orden y tengo márgenes otra vez a tratar de hacer política monetaria con algún tipo de efecto, sabiendo, y lo muestra Argentina, que en este modelito de tasa de interés y nivel de actividad no estoy viendo qué pasa con la inflación. Yo estoy suponiendo, esto lo había dicho y lo agrego ahora, en este modelito uno supone un cierto nivel de precios. Piensa que los precios no se modificaron frente a las medidas. Cuando le empiezo a mover los precios, a este modelo me voy a pensar en el modelo de oferta y demanda agregada, que es el posterior. Pero bueno, lo que les diría es, me olvidé de ver la actividad 9 porque busqué la actividad posterior, dije nadie la hizo, bueno, les digo en el break que lo hagan. Adelántense, total una pregunta que podían responder tranquilamente, quedaron abiertas todas las clases, de tratar de hacer la actividad que corresponde a la clase de hoy. Los que iniciaron la 9, háganlo, porque la verdad es que me confundí cuando buscaba revisar y corregir, dije, bueno, cosas que pasan, después lo hablaré, y es que revisé una actividad diferente a la que tendría que haber revisado. Me fijé en la 10, como hoy era la 11, busqué la 10, que era la de ayer, y era la 9. Así que, chicos, los vuelvo a ver a las 8 de la noche. Ahora voy a tomar 4 exámenes de estructura económica mundial. Tengo gente a la cual le dije que a las 7 tomaba examen. A las 8 retomamos, seguimos sobre este tema y después oferta y demanda agregada hasta donde lleguemos. Y aprovechen la hora a hacer actividad que quedó pendiente. Los veo dentro de una hora. Dejo Dale, de perfecto. grabar.